Daros las gracias a todos por estar aquí un martes, hoy, es hoy martes, a las 6 de la tarde para saber un poco más acerca de las búsquedas bibliográficas. Que muchos de vosotros sabréis probablemente qué son, pero por si hay algún perdido que haya venido a esta charla porque haya visto el cartel y se haya sentido inspirado en venir, vamos a recordar un poco qué son estas búsquedas bibliográficas. Bueno, pues no son otra cosa que un conjunto de actividades que están destinadas a encontrar y recuperar información sobre un tema en específico. Un tema que parte de una necesidad que tiene un profesional. Esa necesidad puede ser laboral, puede ser un médico que quiere encontrar información acerca de un caso clínico, puede ser un estudiante que quiere realizar un trabajo de investigación para finalizar su carrera, o puede ser una duda que tengamos en nuestras casas y que queremos resolver. Al final, toda búsqueda de información que hagamos con este propósito, satisfacer una duda, va a ser una búsqueda bibliográfica. En el caso de esta charla, estas búsquedas bibliográficas van a estar enfocadas al campo académico y a la realización de una investigación. Y es que las búsquedas bibliográficas están detrás de todo proceso de investigación. Desde la selección del tema, problema y pregunta de investigación, pasando por el diseño y planteamiento metodológico, hasta llegar a la obtención y recuperación de los datos, interpretación y discusión de los hallazgos. Digamos que las búsquedas de información van a ser determinantes en todo el proceso de investigación. Y sin estas búsquedas, de hecho, una investigación no se podría llevar a cabo. Y es que, como decía este señor, Francis Bacon, la información es poder. Ahora bien, a pesar de que la información sea poder, la información también nos da muchos problemas actualmente. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de datos. Por poneros un ejemplo muy visual, desde el inicio de la humanidad hasta el año 2002 se generaron en torno a 5 exabytes de información. Cada disco duro de esos es un exabyte. Bueno, pues esa información que se generó desde el inicio de la humanidad hasta el 2002, ahora se genera en tan solo 10 minutos. De hecho, si llevamos 5 minutos de charla, no sé cuánto llevamos, en 5 minutos tendremos tanta información como desde el inicio de la humanidad hasta el año 2002. Este es un dato verdaderamente abrumador y que nos da un fiel reflejo de cómo es la realidad actualmente. Pero no es solo que tengamos una gran cantidad de información, es que también mucha de esa información no es útil, no es relevante para nuestros intereses. Sí que tenemos que andar esquivándola para encontrar aquello que realmente queremos encontrar. Y esto, habitualmente en el campo de la ciencia, causa un fenómeno que muchos de vosotros experimentaréis, o ya habréis experimentado, que se llama infoxicación. Este síndrome no es otra cosa que una intoxicación mental provocada por sobrecarga de información y que se manifiesta pues por agobio, parálisis por análisis. De hecho, muchas veces vamos tratando de solucionar una duda y al final, cuando buscamos información, al final acabamos teniendo muchas más dudas con las que empezamos y acaba con un desconcierto ante esa cantidad de información. Así que voy a rebatir un poco al señor Francis Bacon y voy a deciros una modificación de esa frase, que es: el control de la información es poder. Y es que si no tenemos control de la información, lo más probable es que perdamos el tiempo, nos agobiemos y al final no consigamos llegar a nada productivo. Y esto es lo que hoy os vengo a tratar de enseñaros. A cómo tener control sobre la información útil para vuestra investigación. Cómo tratar de manejar vuestras búsquedas y análisis de la información para que vuestra investigación sea eficiente. Sacar el máximo provecho con los recursos que tenéis y en el menor tiempo posible. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, pues yo lo que pretendo en esta charla es... no voy a hacer una charla muy técnica, porque todos los que estamos aquí, digamos que somos de ámbitos distintos y no puedo centrarme mucho en nada en concreto. Por lo que en esta charla lo que os voy a dar es mi método, mi proceso de análisis, de búsqueda de información y cómo yo he ido aprendiéndolo a lo largo desde que empecé, hace 8 años, en el mundo de la investigación. Os voy a dar todas las herramientas que yo utilizo, así que si las queréis, bueno, os dejo, como somos pocos, podemos apuntar luego en un papel si queréis vuestros emails y os envío todas las herramientas que yo he ido creando y que utilizo. No obstante, voy a ir enseñando esta diapositiva. Tenéis un enlace web y un código QR por si queréis también acceder a través de ahí. Así que si os parece, comenzamos a cómo realizar búsquedas bibliográficas. El primer paso
No es el más entretenido, pero es el paso más esencial. ¿Por qué? Porque las búsquedas bibliográficas son como un iceberg. La mayor parte del trabajo está debajo de la superficie del agua. Y ese trabajo corresponde a la planificación, a elaborar una estrategia de búsqueda. Esa estrategia comienza de forma muy sencilla, que es establecer un objetivo principal. Averiguar el por qué queremos obtener esa información. ¿Cuál es nuestro objetivo? Y es que sin propósito no hay camino, no sabremos por dónde empezar, no sabremos cómo proceder y en definitiva andaremos muy perdidos. Así que el primer paso es obtener un objetivo. ¿Y cómo lo haremos? Bueno, la forma más sencilla que se me ha ocurrido de saber esto es con la pregunta o con la frase: me gustaría saber más sobre, y queda en el aire. Respondiendo a esta pregunta tendréis un objetivo principal, vuestro objetivo de investigación. Os podéis ayudar también de las preguntas que utilizan habitualmente los periodistas a la hora de hacer entrevistas, que se llaman las 6 W, pero que en español son qué, cómo, por qué, para qué, quién, cuándo, cuál, cuánto. Realizando esas preguntas conseguiréis hallar vuestro objetivo principal. Ahora bien, la primera vez que realizáis esta pregunta, lo más probable es que sea una cosa muy general, una cosa con la que no podéis trabajar. Así que tenéis que tratar de descomponer este objetivo en distintos subobjetivos específicos. Para ello, simplemente volveremos a repetir esa pregunta. Dentro de la pregunta inicial, por ejemplo, me gustaría saber más sobre el Parkinson. Es algo muy genérico, no podemos trabajar con ello. Pero, ¿qué me gustaría saber más sobre el Parkinson? Bueno, pues me gustaría saber más sobre tratamientos, sobre la etiología, sobre el diagnóstico. Y así, constantemente, con estos subobjetivos, vamos a llegar a un punto en el que no podamos descomponer más esa información, no se nos ocurran más ideas. Pues es por ahí, después de priorizar todos estos subobjetivos, por donde debemos de comenzar. De esta manera nuestras búsquedas serán mucho más específicas, manejables y al final nuestro trabajo será mucho más productivo. Ya tenemos objetivo principal, subobjetivos. Siguiente paso, caracterizar la búsqueda de información. Significa determinar las distintas propiedades que deben tener nuestras búsquedas antes de realizarlas. Si me permitís, voy a beber un poco de agua. En esta caracterización es muy importante establecer una fecha de inicio y fin. Generalmente las búsquedas bibliográficas duran durante todo el proceso de investigación. Lo ideal es establecer periodos de tiempo en los que realizaremos una autoevaluación de nuestro trabajo. ¿Por qué? Porque no sé si conocéis la ley de Parkinson, que dice que el trabajo se expande hasta completar todo el periodo disponible. Si tenéis que realizar un trabajo para dentro de una semana, da igual que lo terminéis dentro de 3 días. Al final vais a acabarlo dentro de 7 días, porque es todo el espacio disponible. Por eso es importante ponerse límites de tiempo personales, y en las búsquedas bibliográficas más. En segundo lugar, establecer el área de conocimiento. Creo que no tengo que especificaros para qué es útil, para saber dónde buscar concretamente. Determinar el idioma de búsqueda. La mayoría de las búsquedas bibliográficas que vais a hacer, sea del campo en el que sea, van a ser en inglés, que es el idioma de la ciencia. Y si no tenéis experiencia con el inglés y queréis dedicaros a investigación, ir introduciéndoos poco a poco, porque verdaderamente lo vais a utilizar y os va a ser muy útil. No obstante, si estáis realizando una investigación en un ámbito local, por ejemplo, los que estudiáis trabajo social, puede interesaros más en un ámbito local de Huelva, por ejemplo. En ese caso también deberíais buscar información en castellano, que es como realmente vais a encontrar más. La geografía, referencia a lo mismo. El tiempo, los periodos de tiempo que queréis cubrir. No es lo mismo una investigación que se realice hasta los años 60, desde 1900, probablemente esos años tendráis que acudir a fuentes offline, mientras que a partir de los años 80 ya podréis acudir a fuentes disponibles en Internet. Digamos que todas estas propiedades van a determinar cómo realicemos nuestras búsquedas. La precisión necesaria. Si queremos, por ejemplo, estamos en un campo muy específico, igual no nos interesa ser tan precisos y nos interesa ser más exhaustivos, conseguir la máxima cantidad de información posible. Mientras que si estamos en un campo en el que hay muchas publicaciones científicas, muchas publicaciones académicas, como puede ser el campo de la medicina, por ejemplo, quizás nos interese ser más precisos. Hay que determinar qué tipo de búsqueda que queremos.
Y ahora vamos a comenzar a definir unas propiedades que considero especialmente significativas a la hora de realizar nuestras búsquedas bibliográficas y que hay que tener en cuenta antes de proceder a las consultas de información de motores de búsqueda. Esta es, primero, definir los contenidos que vamos a buscar. ¿Qué contenidos puedes necesitar buscar? Yo recomiendo que os hagáis una lista de posibles documentos para hacer. Y por resumiros un poco, voy a ir un poco rápido en esto, hay tres tipos de fuentes: primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son fuentes originales, son información publicada por primera vez por un investigador. Los datos en crudo, los datos que por un artículo científico, por ejemplo, el investigador hace una investigación y publica esos datos. Bueno, pues eso se consideraría fuentes primarias. Pero no solo están los artículos científicos que todos conocemos, también están informes técnicos, libros de edición original, monografías, en definitiva hay muchas opciones. Las fuentes secundarias son aquellas que trabajan con la información primaria, suelen ser síntesis y reorganizaciones de esas fuentes originales. Por ejemplo, hay tres tipos de artículos científicos, y luego hablaremos un poco de ellos, que son las revisiones sistemáticas, metaanálisis y estados del arte. Estos tres tipos de artículos científicos trabajan con artículos ya hechos para ser creados, ¿no? También tenemos catálogos y directorios, libros de consulta, de referencia. Y por último tenemos las fuentes terciarias, que son las bibliografías de bibliografías. Digamos que vuelven a trabajar sobre las fuentes secundarias, reorganizándolas. Al final es todo como estas muñecas rusas, las matriuscas, pues las fuentes de información son parecidas. Simplemente lo que busco con esta diapositiva es que tengáis una idea general de todas las cosas que podéis buscar cuando realizáis una búsqueda bibliográfica y que pueden ser útiles para vuestro trabajo de investigación. ¿Qué es lo que yo haría si estuviera en vuestra situación y estuviera realizando un trabajo de investigación probablemente por primera vez? Lo que yo haría sería, primero, al realizar vuestras búsquedas bibliográficas, acudir primero a material divulgativo. No meteros en jaleos con artículos científicos de primeras. ¿Por qué? Porque los artículos científicos nos van a desmotivar si no tenéis todavía muchos conocimientos sobre el campo. Porque son complejos de entender y vais a necesitar un tiempo para adaptaros. Os recomendaría acudir por ejemplo, a blogs, a vídeos de YouTube, revistas de divulgación, libros de divulgación, todo aquello sobre el tema que queréis investigar, pero que sea accesible, sencillo de entender y que podéis incluso consultar en vuestro tiempo libre sin agobiaros. Hecho eso, y después de pasar un buen tiempo adquiriendo esa motivación que es tan importante para la investigación, porque al final el mejor investigador no es el que mejor interpreta los datos y realiza sus artículos científicos, sino aquel que más motivado está por mejorar poco a poco. No hay que pretender hacerlo todo de primeras bien. Después de adquirir ese material divulgativo y trabajar un poco con él, os recomendaría acudir a fuentes secundarias. Esto es material de síntesis. En este campo, ya lo hemos visto, tenemos las revisiones sistemáticas. Las revisiones sistemáticas son artículos científicos que toman en cuenta distintos artículos científicos experimentales, por ejemplo, para llegar a una conclusión final. Y todo esto lo hace de una manera cualitativa. Analiza sus conclusiones, las pone en común y os da un resumen general de lo que podéis encontrar en el resto de literatura existente en el campo y además obtener referencias importantes que luego os dirijan a artículos más específicos que os puedan interesar. También tenemos los metaanálisis. Los metaanálisis son algo más complejos de entender porque tendréis que tener conocimientos de estadística, pero para que seáis conscientes de ellos, son artículos que analizan cuantitativamente los resultados cuantitativos obtenidos en otros artículos experimentales. Digamos que sintetizan la información estadística para llegar a una conclusión común. También tenemos libros técnicos donde podéis tener muchas referencias, estado del arte o listados de referencias. En segundo lugar, me acudiría a este tipo de... Finalmente, cuando ya tengáis una visión global de todo lo que implica vuestro campo y el objeto de estudio que queréis investigar, acudiría ya a fuentes técnicas propiamente dichas, artículos científicos, tesis, monografías, que ya tengáis la motivación suficiente para acceder a ellos y algo de conocimiento para poder valorarlos como se corresponden y de una forma más objetiva, que al final es lo que siempre busca alguien que se dedica a la investigación. Bien, pues dicho esto,
es hora de definir las palabras clave, algo muy determinante a la hora de realizar nuestras búsquedas bibliográficas. Se trata simplemente de, con esa, por ejemplo, me gustaría saber más sobre el tratamiento del Parkinson. Pues ahí las palabras clave serían tratamiento y Parkinson. Digamos que tenemos que crear un listado de todas esas palabras relacionadas con nuestra temática que nos puedan servir para encontrar más información sobre este campo. A la hora de elaborar esa lista de palabras, es importante listar todos los sinónimos, variantes ortográficas, abreviaciones, acrónimos, siglas. Todo ese tipo de palabras va a sernos útiles luego a la hora de realizar nuestras consultas. A veces puede pasar de que no sepamos definir un concepto con una palabra técnica o una palabra. Por ejemplo, en el campo del Parkinson tenemos que tiene movimientos muy lentos. En el campo de la medicina esto se define como bradicinesia. Pero bueno, puede que no sepamos ese concepto de momento. Así que comenzar poniendo movimiento lento y luego ya poco a poco, a medida que vais realizando búsquedas, iréis accediendo a ese tipo de conceptos más especializados. Y por último, me gustaría mencionar que, dado que el idioma de la ciencia es el inglés, traduzcáis todas estas palabras clave al inglés. Porque, ya os digo, muchas consultas las vais a tener que realizar en esta generación de las palabras clave, esta generación primera, la haremos con hojas de papel y tratando de, con nuestros conocimientos, listar todas las palabras que podamos. Ahora bien, las palabras que a nosotros se nos ocurran y que utilizamos en el día a día, muchas veces no son las que se utilizan en la comunidad académica, la que utilizan los expertos. Los expertos tienen jergas y muchas veces las revistas científicas y los documentalistas digamos que sintetizan todos los posibles sinónimos por una palabra para utilizar conceptos concretos. Estos conceptos concretos son utilizados luego en las publicaciones científicas para que los investigadores puedan acceder más fácilmente a esos trabajos, para que puedan buscar una palabra y ya aparezcan todos los resultados posibles a los que quieren acceder. Y estas palabras estandarizadas se llaman descriptores y se pueden encontrar en unos diccionarios especializados que se llaman tesauros. Así que con nuestra lista de palabras primarias lo que tenemos que hacer luego es ir a uno de estos tesauros, introducir ahí nuestras palabras y tratar de ver cuáles son las correspondencias con las palabras presentes en la literatura científica. Tesauros hay muchísimos, están ordenados por orden alfabético, temática, jerarquía, los descriptores están ordenados por orden alfabético, temático y jerarquía dentro de ellos, y realmente hay muchos tesauros. ¿Sería posible daros alguno concreto para vuestra carrera? Probablemente de medicina tenéis descriptores de ciencia de la salud, o tenéis los descriptores que podéis encontrar para la base de Medline, para vosotras dos que sois de enfermería, quizás sabéis suerte. Pero, por ejemplo, en esta página tenéis algunos listados de tesauros que os pueden interesar. Si queréis, luego os facilito el enlace, no tengo problema. Para que veáis un ejemplo de lo que es un tesauro. Mira, este es concretamente el tesauro de descriptores en ciencias de la salud. Es un tesauro en castellano. Y pongamos que tenemos la palabra derrame cerebral. Es una palabra que podemos utilizar muy habitualmente en el lenguaje de la calle, el lenguaje informal. Pero, ¿cuál es la correspondencia científica? ¿Cuáles son los descriptores para este término en el lenguaje de investigación? Bueno, pues al poner esta palabra en un tesauro, nos salen estas posibles alternativas. Tenemos ictus cerebral, ataque cerebral, lejía, derrame cerebral. Digamos que todas estas palabras claves son con las que podemos encontrar verdaderamente información en la literatura científica, que es lo que nos interesa. Bien, pues teniendo ya las palabras clave, lo ideal es que las tengáis almacenadas en algún sitio, porque vais a tener que recurrir habitualmente a ellas. Yo lo que he tratado de crear desde que comencé a investigar es una serie de registros que iremos viendo a lo largo de esta charla, y el primero de ellos es un registro de palabras clave, un banco de términos de búsqueda. Es tan simple como crear un Excel y especificar algunas propiedades como esta: el término a utilizar. Luego las etiquetas me sirven para clasificar esos términos. Por ejemplo, si tengo
un proyecto de investigación puede implicar muchas búsquedas, realmente. Por ejemplo, lo del Parkinson puede implicar que tengamos que buscar información sobre la etiología, sobre el tratamiento. Pues utilizar estas etiquetas me permiten categorizar esa información. Las palabras clave, a qué categoría pertenece, ¿no? El idioma de la palabra clave, si es necesario, y luego definir si es un descriptor o no, si es una palabra puramente científica o es algo más informal que se utiliza en raras ocasiones. Todo esto son propiedades que podéis incluir, hay muchas más, pero estas son las más básicas. Bien, pues una vez tenemos nuestra... Bueno, es verdad. Antes de continuar, deciros que, a pesar de que hayáis generado palabras clave en un principio, todo esto se puede ir complementando con lo que vais encontrando en la literatura. Por ejemplo, aquí tenemos un trozo de un artículo y podemos ver cómo hay muchas palabras que podríamos llegar a utilizar para realizar nuestras búsquedas. Al final, en ese banco de imágenes de palabras clave lo iremos almacenando todo, para que no se nos olvide nada. Y por último, es necesario definir con exactitud cuáles son las fuentes bibliográficas que vamos a utilizar. Fuentes bibliográficas hay muchas, con esto me refiero a los sitios a los que podemos acudir a buscar información. Tenemos revistas, tenemos hemerotecas, tenemos repositorios, pero los científicos nos gusta aprovechar nuestro tiempo y solemos utilizar los famosos motores de búsqueda. Motores de búsqueda que realizan consultas en bases de datos. Estos motores de búsqueda y bases de datos, en definitiva, hay de muchos tipos. Las hay específicas para cada tema, para cada profesión, para cada disciplina. Las hay multidisciplinares, que abarcan una gran cantidad de áreas. Las hay privadas, por las que hay que pagar, o las hay libres, y las hay en español, y las hay en inglés. Hay de muchas cantidades, de muchos tipos de bases de datos. Pero, generalmente, los que más vais a usar, así en un ámbito general, y las que vais a acudir probablemente en primer lugar, son estas cuatro. La Web of Science, Scopus, Google Scholar y PubMed. La Web of Science es manejada por la editorial Thomson Reuters y tiene una gran cantidad de bibliografía listada en ella, creo que es más de 18.000 títulos si no recuerdo mal. O sea, ahí podéis encontrar información de primera calidad. El problema es que es de pago y vuestra biblioteca os tiene que proveer acceso. Generalmente suelen tenerlo, pero la verdad que es bastante útil, provee información de bastante calidad porque además indexa las mejores revistas científicas. Que ella es de la biblioteca de aquí. Yo soy de biblioteca, vamos a ver. En la Web of Science, absolutamente todos los centros de investigación de España, gracias a la CSIC, tenemos acceso a Scopus y la Web of Science. Y todos ellos tienen acceso. Si desde casa bajo VPN, eso vamos, es así, en todas partes. Pues genial. ¿Sabes? Que no es todos los centros de investigación, absolutamente todos. Pues muchas gracias por la información. Bueno, la siguiente es Scopus. A mí es una que me gusta mucho porque tiene un buscador muy versátil. Esta la dirige la editorial Elsevier, que es la que realmente la mayor parte de las revistas científicas son editadas por esta editorial. Y la verdad que es también muy útil, pero como dije antes, es como Web of Science, que también es privada. No lo sé si esta se provee acceso a esta. También. Todas también. Pues podéis acceder sin problema. Siguiente es la de más sencillo acceso, Google Scholar. El problema de este motor de búsqueda es que también recoge información no de tanta calidad. Hay literatura por ahí que conviene revisar mucho antes de incluirla en un trabajo de investigación si queremos que este sea de calidad. No obstante, como un primer acceso está muy bien porque es lo más accesible, no tiene gran complicación y se puede utilizar como el mismo buscador de Google que utilizamos en nuestro día a día. Y por último tenemos el motor de búsqueda de la base de datos de Medline, PubMed, que va a ser el buscador por excelencia de todos aquellos que estéis en la rama de ciencias de la salud, biociencias, y que verdaderamente es muy útil. También es de libre acceso y muy sencillo de utilizar. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, también deberemos registrarlo. Registrar todas las fuentes de información que vayamos a utilizar. Para ello elaboraremos una matriz de datos como la que vimos anteriormente para las palabras clave. Una matriz de datos donde especifiquemos pues las fuentes que podamos utilizar, etiquetar ese tipo de fuentes por categorías, la tipología. Por ejemplo, aquí son dos bases de datos, pero podría ser una base de datos repositorio, hemeroteca, revista,
todo este tipo de fuentes, describir qué tipo de información podemos encontrar en esa fuente y, bueno, las propiedades. En definitiva, podemos incluir también muchas más opciones, pero estas son las más básicas. Lo más importante es que toda esta planificación que ya hemos visto, no decirla y olvidarla. Las palabras se las lleva el viento, hay que tenerlo todo por escrito, porque eso luego nos va a permitir mejorar nuestro sistema de búsqueda. Sabiendo lo que queríamos buscar en un principio, cuando llegamos al final del proceso, veremos cómo lo que hemos planteado se ha ajustado realmente a la realidad y podemos ir estableciendo modificaciones hasta optimizarlo. Así que recordar, es importante documentarlo todo por escrito. Y ahora pasemos ya a la parte práctica, la parte menos aburrida y aquella parte que realmente nos va a permitir obtener resultados tangibles. La parte de cómo buscar en la red. Bueno, os dejo de nuevo la diapositiva, pero seguramente luego podamos hacerlo en papel. Y antes de comenzar con esta fase, debemos tratar una serie de conceptos importantes a la hora de realizar vuestras búsquedas en esos motores de consulta que acabamos de ver. Son los conceptos de operadores. En primer lugar, vamos a hablar de los operadores booleanos. Son simplemente palabras o símbolos que, añadidos o intercalados entre distintos conceptos clave, nos va a permitir dar a nuestras búsquedas de un orden lógico y obtener resultados mucho más precisos y amplios. Digamos que hay tres operadores booleanos que son muy relevantes, que son AND, OR y NOT. No siempre son representados de esta manera. Por ejemplo, Google Scholar para el operador AND utiliza el símbolo de más, para el NOT el de menos, y el de OR se queda como está. Cada sistema de búsqueda provee de un sistema, pero generalmente es AND, OR y NOT. Bueno, para que lo veáis más concretamente, si añadimos el operador AND en mayúsculas siempre entre el término travel y tourism, lo que va a hacer el buscador va a ser solo mostrarnos aquellos resultados que contengan ambos términos a la vez en sus metadatos. Digamos que este operador nos va a permitir acortar mucho las búsquedas, ser mucho más precisos a la hora de obtener información. El operador OR lo que va a hacer es, va a buscar que aparezcan o la palabra clave travel o tourism en los metadatos de los resultados. Digamos que con esto ampliamos nuestras búsquedas. Y por último, el operador NOT lo que va a hacer es buscarnos todos aquellos resultados que en sus metadatos contengan la palabra travel, pero no turismo. Digamos que esto nos permite dotar de mayor dinamismo a nuestras búsquedas para conseguir que estas sean mucho más eficientes y podamos obtener la máxima cantidad de resultados relevantes con el mínimo esfuerzo. Además de estos operadores booleanos, que son los más importantes, existen otro tipo de operadores. Por ejemplo, tenemos los operadores de truncamiento. Los operadores de truncamiento lo que van a hacer, por ejemplo, el del asterisco, es mostrarnos todas las alternativas posibles para una posible raíz. Por ejemplo, si tenemos la raíz presupuesto, pues esto puede ser presupuesto, presupuestario, presupuestar. Si ponemos el asterisco al final de la palabra, vamos a poder obtener todas las posibles variaciones de esa palabra. Algo similar ocurre con el símbolo de interrogación. Estos operadores ya son más específicos de buenos motores de búsqueda, como es PubMed, Web of Science, Scopus. En Google Scholar no se pueden usar muy bien, da más problemas, pero bueno, que los tengáis en cuenta. Como decía, el signo de interrogación lo que va a hacer es sustituir un carácter, darnos todas las posibles palabras, todas las posibles opciones de un carácter. Por ejemplo, mejor verlo con un ejemplo. Para la palabra México, nosotros lo utilizamos con J, pero en México lo utilizan con la X. Bueno, pues si sustituyendo la X o la J ponemos un símbolo de interrogación, podemos obtener ambas opciones. Esto puede ser útil para términos que pueden ser confusos, ¿no? Y finalmente tenemos operadores de agrupación. Si no me acuerdo mal, se llaman así. No obstante, dejaré que por aquí me corrijan si se llaman así. Son fundamentalmente el paréntesis. El paréntesis nos permite hacer como si fueran operaciones matemáticas, ¿no?
y lo que va a hacer es que solo lo que esté contenido en el paréntesis se procese primero que lo que va fuera del paréntesis. ¿Y qué es lo que vamos a conseguir con esto, fundamentalmente? Pues vamos a conseguir formar ecuaciones de consulta. Fórmulas que utilizaremos para realizar nuestras búsquedas y que, como dije antes, nos va a permitir obtener la máxima cantidad de resultados relevantes con el mínimo esfuerzo y en la mínima cantidad de tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos dos fórmulas, travel or tourism, entre paréntesis, and web. Primero se procesaría lo que está, el motor de búsqueda procesaría primero lo que está entre paréntesis, buscando aquellos resultados que contengan tanto el concepto travel como turismo y además contengan el concepto web. En segundo lugar tenemos travel and tourism, entre paréntesis, y no turistas. O sea, nos buscaría aquellos resultados que contengan ambos términos a la vez en sus metadatos, pero solo esos que no contengan la palabra turistas. No sé si me seguís bien. Vale. Bueno, pues con estas ecuaciones vamos a proceder a realizar búsquedas. Y vamos a realizar un ejemplo de búsqueda simple para que veáis más o menos cómo sería realizar una consulta en un buscador de bases de datos. En este caso he elegido el buscador PubMed, por sencillez y he introducido esta fórmula de búsqueda: cirugía cardíaca o cirugía de corazón, entre paréntesis, es decir, se va a procesar primero, y entre paréntesis, amiodarona o betabloqueantes adrenales. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, pues se va a buscar todos aquellos resultados que incluyan o cirugía cardíaca o cirugía de corazón y además se incluyan los conceptos o amiodarona o betabloqueantes. Y todo eso es lo que se muestra en esta pantalla. Algunos de los resultados serán relevantes para lo que queremos saber y otros no tanto. Eso lo podremos comprobar accediendo directamente, haciendo clic en uno de estos resultados, tenemos a una pantalla donde podremos ver el resumen de ese trabajo y ahí evaluar de si este se adecua o no a los intereses de nuestro proyecto. En este caso vemos cómo esta fórmula ha conseguido obtener de forma relevante estos resultados. Vemos que en los metadatos de este resultado, metadatos es esta información, introducción, o sea, el resumen, título, palabras clave, esos son los metadatos. Bueno, pues vemos que en estos metadatos se ha incluido el concepto amiodarona y cirugía cardíaca, como hemos indicado en nuestra fórmula de búsqueda. Estas búsquedas, si obtenemos resultados que no se adecuan mucho a nuestros intereses, podemos filtrarlos aún más. La mayoría de los motores de búsqueda proveen de ciertas opciones que nos permiten acotar más los resultados. Por ejemplo, podemos buscar acotar por periodos temporales, buscar que los términos solo en ciertos campos de búsqueda, en el título, en el resumen, en las palabras clave, obtener publicaciones por autor o temática. Para que lo veáis en ejemplo, esto es la búsqueda avanzada de PubMed. Quiero buscar los conceptos de narcolepsia y tratamiento, pero que solo me aparezcan en el título. Entonces ponemos narcolepsia y tratamiento con el operador AND y donde trae Builder, All Fields, pues ahí seleccionamos título en ambos casos, tanto narcolepsia como treatment. Y solo nos muestra aquellos resultados que en el título aparezcan ambos términos a la vez. Este va a ser un filtro muy útil, porque muchas veces aquellos resultados más relevantes para nuestro trabajo son aquellos que contienen las palabras clave de los títulos, así que yo os recomiendo desde ya que empecéis a ponerlo en práctica para ir adaptándonos. De igual manera también aquí podéis obtener los otros filtros y dando aquí filtros adicionales, bueno, pues podéis filtrar por autor, por tipología del artículo, podéis tener muchas opciones. Y esta es una herramienta que os salvará la vida. Os salvará la vida porque yo al principio, cuando realizaba búsquedas por primera vez, lo que hacía era, un día tenía que realizar, por ejemplo, un trabajo de la narcolepsia. Un día me daba por buscar tratamiento de la narcolepsia, otro día etiología de la narcolepsia. Al final lo que quería hacer era una búsqueda, una revisión sistemática. Entonces tenía que buscar cosas sobre distintos temas, pero al final lo hacía tantas veces que no sabía qué día había buscado qué, si esto ya lo había leído o no,
Y todo eso se hubiera solucionado con un historial de búsquedas. Un Excel donde apuntéis cada día las búsquedas de los términos. Por ejemplo, esta tabla podéis ver que el día 19 de este mes he buscado los términos stroke y treatment, o sea, una CU, un ictus. Lo he etiquetado como tratamiento de ictus, ya que contiene esos términos, y además especifico los filtros y operadores. En este caso he buscado en Google Scholar que aparezcan el término stroke y tratamiento en el título. Y por último, especifico el último resultado explorado. Generalmente las búsquedas bibliográficas se realizan a lo largo de varios días y no vais a acabar una búsqueda bibliográfica en un día. Con lo cual es interesante saber dónde lo dejaste el día anterior para poder retomar a partir de ahí. Así que especifico también la página, la última página de resultados explorada y el último artículo revisado en cuanto a saber si es relevante o no para el estudio. Este historial también os lo puedo dar, ya lo tengo hecho y es el que utilizo yo. Así que creo que verdaderamente os será de mucha utilidad. Finalmente, has de preguntarte después de cada búsqueda si has tenido buenos resultados o no. Si has tenido buenos resultados, pues entonces pasaremos al siguiente paso que os voy a mostrar a continuación. Si no tienes buenos resultados, si los resultados que encontraste no se ajustan a lo que andabas buscando o de la forma en que lo estabas buscando, pues tendréis que volver a empezar, volver a planificar y volver a realizar búsquedas. Tenéis que pensar, ¿es conveniente ampliar o recortar mi búsqueda? ¿He utilizado las palabras clave adecuadas o no? ¿Fue cosa de los booleanos o fue cosa de las bases de datos? Estas son cosas que debéis explorar después de cada búsqueda. Eso os permitirá ir mejorando poco a poco vuestro sistema de búsquedas. Si todo ha ido bien, vamos a hacer un poco que la informática haga el trabajo por nosotros. No tenéis que, si ya realizasteis una búsqueda, no tenéis por qué volver a hacerla. Podéis indicar al ordenador que os la realice por vosotros. Todos los documentos nuevos que aparezcan a partir del día en que realizasteis la búsqueda, que se os envíe al email. Y esto es especialmente útil para aquellos proyectos que duran bastante tiempo, como puede ser una tesina de máster o una tesis doctoral. Para un trabajo de grado no suele dar mucho tiempo a que aparezcan nuevos resultados, pero aún así quiero que lo conozcáis de cara al futuro. Por ejemplificar, Google Académico, después de realizar una búsqueda, como la que vimos antes, que aparece sobre el título Parkinson y Treatment, nos da una opción aquí en la barra lateral de crear alerta. Si damos clic ahí, introducimos nuestro correo electrónico y presionamos en crear alerta. Cada vez que se indexe un nuevo contenido que contenga estos dos términos a la vez en el título, nos llegará un email con toda la información sobre ese artículo nuevo que se ha publicado y que se ha indexado en esta plataforma. También podemos hacerlo por otra vía. No sé si alguno de vosotros conocerá lo que es la sindicación de contenidos y los lectores RSS. Generalmente, todos nosotros, día tras día, consultamos una serie de páginas web. Habitualmente. Tenemos unas páginas de referencia que consultamos todos los días. Pero ¿qué tal si en vez de tener que consultar esas páginas en busca de nueva información, dejamos que nos informen ellas de cuándo publican nuevos datos? Pues esto es lo que hace la sindicación de contenidos. Y para ello, por ejemplo, PubMed nos permite suscribirnos por RSS para los resultados de una búsqueda, como haría Google Alert, a través del email informarnos, pero a través de un lector que se llama Fetish, en concreto es el que yo utilizo. Es una plataforma que tú ahí introduces las páginas web de las que quieres recibir notificación y cada vez que haya nuevas actualizaciones, pues lo tienes todo centralizado en un mismo sitio. Puedes leer todas las noticias de todas las páginas que siguen desde un mismo sitio. Pues esto mismo podemos hacer con la información de carácter científico. Podemos leer la información científica toda desde una misma plataforma, toda la información nueva sobre un campo. Es bastante útil. Personalmente lo utilizo, pero ya os digo, es más para trabajos largos. Ahora bien, ya hemos aprendido pues para ello vamos a utilizar
una cosa que se llama gestores bibliográficos. Gestores bibliográficos son programillas que nos permiten almacenar, organizar y citar todas esas referencias que vayamos consiguiendo hacia trabajos de investigación que nos puedan interesar. Es una herramienta esencial. Ya os digo que os va a facilitar mucho la vida. Personalmente, a mí me gustan dos. Hay muchos gestores bibliográficos. Para mí, el que utilizo por su sencillez y por su operatividad, ya que es en la nube, podéis tener todas las referencias a los documentos, incluso los documentos y las anotaciones que realicéis sobre ellos, en el iPhone, en vuestro móvil Android, en el ordenador y acceder incluso desde la web. Es muy versátil, muy sencillo de utilizar y la verdad que lo más útil es que es gratis. Para mí es un esencial, ¿no? Pero también tenéis algo similar, de aspecto similar a Mendeley, es ReadCube, solo que este último, si no recuerdo mal, ahora tiene suscripción de pago. Ya antes era gratis, pero bueno, para una prueba de 30 días, que si queréis explorar, pues podéis probar estas dos alternativas. Por ilustrar, os voy a enseñar un poco gráficamente lo que permite hacer un gestor bibliográfico. Por ejemplo, Mendeley os permite tener un plugin en vuestro buscador, Mozilla, Safari, Google Chrome, y entonces cuando realicéis una búsqueda, por ejemplo en PubMed, presionáis en ese botón y aquí, en la barra lateral, veis cómo aparecen todas las referencias que PubMed nos ha mostrado. Podemos ver, dando clic en Details, más información sobre ese artículo en concreto, y si nos interesa, podemos dar clic en Save y almacenarlo. Y toda esa información aparecerá luego en nuestro programa de escritorio. Lo tendremos todo centralizado en un mismo sitio, en una aplicación de escritorio que podemos luego organizar toda esa información por carpetas, por etiquetas, hacer lo que queramos con él. Otra de las cosas interesantes de este programa, bueno, aquí veis que se nos muestra también la información que se nos mostraba antes aquí. Otra de las cosas útiles de este programa es que también nos permite centralizar nuestras lecturas y notas. O sea, a esa referencia no es solo referencia, también puedes adjuntar aquí el documento en PDF y podemos leer ese documento desde la misma plataforma y tomar notas en él, de tal manera que todas esas notas pasan a estar en la nube y esté todo sincronizado entre nuestros dispositivos. Pero para mí una de las mejores opciones de estos gestores bibliográficos es la posibilidad de citar fácilmente. Cuando estéis redactando un documento académico, tenéis que acostumbraros a citar a los autores que han hecho posibles esos datos que estáis utilizando. Generalmente esto antiguamente se hacía a mano, se hacían las listas bibliográficas, el listado de referencias a mano, haciendo el estilo, citando. Bueno, pues este programa lo que nos facilita mediante las integraciones con Word y LibreOffice, es hacer este proceso mucho más sencillo. Por ejemplo, aquí estoy utilizando el trabajo que acabáis de ver para redactar un documento cualquiera. Está inventado, para que veáis el ejemplo. Ponemos de efecto treatment, porque ese es el artículo que utilizamos, y presionamos OK. Bueno, pues automáticamente se nos inserta ahí una cita hacia ese documento. Es algo muy útil, porque nos permite tenerlo todo a mano, no tenemos que andar revisando a ver qué artículo utilicé. No. Pero lo mejor de todo viene ahora, y es que si damos clic en otra opción que se llama Insert Bibliography o elegir estilo de cita, es que podemos generar con un solo clic todas las referencias del artículo científico que estamos escribiendo en cualquier estilo necesario para realizar nuestra investigación. Algunas carreras van a exigir APA, las de psicología probablemente nos van a exigir APA, las de enfermería sería Vancouver por lo general, así que si dais el Choose Citation Style podéis elegir el estilo, presionar Insert Bibliography y lo tenéis todo listo en un segundo. Es algo muy útil. Y ahora, después de almacenar almacenar todas esas referencias en nuestro gestor bibliográfico, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues hay que filtrar aún más y estructurar toda esa información de tal manera que quede todo organizado y sepamos qué hacer con ella en cada momento. Para filtrar y procesar información yo sigo fundamentalmente 4 pasos. 4 pasos que van asociadas a 4 carpetas que creo en mi gestor bibliográfico. Esa es la bandeja de entrada,
artículos relevantes para leer y artículos leídos. Cada uno tiene su forma de organizarse y os explico la mía. En la bandeja de entrada pongo toda la información que voy obteniendo, tanto offline como online. Todo va a parar ahí. Para pasar los documentos de la bandeja de entrada a artículos relevantes, realizo antes una serie de pasos. Una serie de filtrado, un filtrado específico. Este filtrado consiste en, primero, eliminar los duplicados. Muchas veces cuando realizáis vuestras búsquedas en distintas bases de datos, los resultados de ellas que os van a arrojar van a confluir muchas veces. Y vais a obtener información que se repite. Bueno, pues yo la elimino. Lo dejo todo elimino toda esa información. Y después elimino aquellos artículos que a primera vista, digo, que cuando hice el análisis en el motor de búsqueda, primeramente pensé, oye, esto puede ser relevante, pero ahora considero de que no lo es. Pues todo eso lo elimino. Y los artículos restantes los paso a la carpeta artículos relevantes. Para pasar los artículos a la siguiente carpeta, realizo otra serie de filtrados, que es, primero, actualizar y comprobar la información y metadatos. Con metadatos e información me refiero a todo lo que aparece en la barra lateral, saber si esto está correcto y si está correcto y si son los adecuados, comparándolo con lo encontrado en la red. Esto nos va a ser útil porque nos va a permitir tener la información muy organizada. Y eso es algo que luego lo agradeceréis cuando llevéis a cabo proyectos grandes de investigación. Y además, etiqueto los documentos de forma que lo tenga todo clasificado, bueno, que pueda encontrar toda esa información rápidamente, pues por autor, tipología del artículo científico, si es una revisión bibliográfica, si es un metaanálisis, si es un estado del arte, si es un artículo experimental. Para eso nos sirven las etiquetas, por temática. Después, para pasarlo, para leer, bueno, es verdad, después de etiquetar los documentos, lo que hago es conseguir esos artículos científicos. Porque muchas veces, cuando recuperamos las referencias, solo recuperamos las referencias, no recuperamos el documento. Así que si nos va a interesar leerlo, hay que tratar de obtenerlo a través de la red. Seguramente muchos de vosotros ya sabéis cómo descargar artículos científicos. Por si no fuera el caso, yo os voy a dar una serie de alternativas. Yo conozco hasta 14 opciones. De hecho, hice en el blog mío un artículo en el que explico de manera muy detallada 14 opciones para obtener artículos científicos gratis. Voy a dar alguna de ellas. Primero, lo que tenéis que hacer es comprobar si el artículo es de libre acceso. Esto lo veréis rápidamente porque en Google Scholar aparece aquí, PDF, veis aquí, y os lleva el artículo, más sencillo, y en PubMed, si aparece Free Article, les clic aquí y llegáis al artículo. Hay veces que esto no es posible, que el artículo, como estos, por ejemplo, están bajo un... hay que pagar para obtener. Generalmente las revistas imponen una tasa que hay que pagar si queréis acceder al artículo, aunque por suerte, tenemos las bibliotecas universitarias que nos facilitan de manera gratuita el acceso a esta documentación, pagándolo a ellos previamente. Por ello, si esta vía inicial de libre acceso no es posible, lo que yo recomiendo es que confiéis en vuestro documentalista de confianza, el personal de la biblioteca y de la biblioteca de vuestra universidad, y comprobéis si a través de ella o del proxy universitario que os facilita, podéis llegar a ese artículo deseado. Por ejemplo, este es de la UNED, es un buscador de la red, aquí ponéis el nombre del artículo deseado y esto te buscaría bueno, pues la fuente donde se encuentra y el link de descarga. También podemos, para localizar un artículo, hacer uso de Google. Concretamente para Google sirve mucho poner el nombre del artículo y filetype.pdf. Encontréis casi siempre pues el artículo en cuestión, ¿no? Aquí lo veis. O acudir a repositorios donde los científicos suelen publicar los manuscritos previos a la aceptación por parte de la revista de la investigación que han llevado a cabo. Hay que tener cuidado con esto porque muchas veces esos son manuscritos no corregidos. Los científicos, cuando realizan una investigación, pasan por un proceso que se llama revisión por pares, donde otros científicos, de manera anónima, evalúan su trabajo y les ponen pegas. Les ponen pegas de la información que han proporcionado para publicar. Bueno, pues por motivos de copyright, los científicos lo que hacen es
no subir la información final que aparece en la revista, sino subir la información previa que se ha realizado antes de esa corrección. Con lo cual, bueno, siempre tener en cuenta de que puede que no sea totalmente aceptada la información que contenéis ahí, incluso a veces puede que no se haya aceptado el artículo al final. Así que tenéis que tener muy en cuenta esto al realizar vuestros estudios. Y finalmente, bueno, a pesar de otra serie de opciones no tan legales, que no las voy a mencionar aquí porque estamos en un organismo que paga mucho dinero porque vosotros tengáis acceso a ella, hay formas no legales de acceder a estos artículos, pero una forma muy sencilla de conseguir documentación científica sin complicarse mucho la vida, sobre todo para aquella información científica que ya tiene muchos años y que ni siquiera está en internet, es contactar con el autor por email. Por ejemplo, podéis encontrar esta información en los metadatos que os ofrece PubMed, Google Scholar. Ahí están los datos de contacto, ¿no? Esos investigadores. No, generalmente no suelen tener problemas en enviarte el documento. Tardan un poco más, sí, pero no hay problema. Y aquí me gustaría pararme, porque esta fue un pequeño descubrimiento que hice hace un año o dos, que se llama Crossref. Es una aplicación que yo la considero la navaja suiza del científico, porque te permite trabajar de manera muy útil con estos artículos científicos. Generalmente se utiliza para conseguir los DOIs. Los DOIs son identificador de objeto digital, si no recuerdo mal, como la matrícula de los artículos científicos, la dirección web de los artículos científicos, una dirección que es propia para cada documento, y nos permite obtener esos datos. Esos datos son útiles para los documentalistas generalmente, pero nosotros también podemos utilizarlo para hacer algunos truquillos con información. Por ejemplo, Crossref tiene varias aplicaciones dentro de sí, es como un software multidisciplinar, podemos decir. Una de las opciones que me gusta es Simple Text Query Forms. Esta aplicación de Crossref lo que nos va a permitir es obtener de forma masiva acceso a artículos científicos. Pongamos que leemos un artículo que nos interesa y queremos obtener todos los artículos que aparecen en su bibliografía porque pueden ser potencialmente relevantes para nuestra investigación. Bueno, pues simplemente con copiar ese listado de referencias. Lo pegamos en esta caja de búsqueda, eso sí hay que suscribirnos a Crossref, que no lleva ni un minuto. Pegamos ese listado de referencias en esta caja de búsqueda y automáticamente Crossref nos da la dirección web hacia esos artículos científicos. Y nada, tan solo tendríamos que presionar y nos llevará directamente a la página de la revista científica y podemos acceder a ella a través de la vía de la biblioteca de nuestra universidad. Es una acción muy útil. De otra manera, también hay otra aplicación que se llama Crossmark, que nos va a permitir, creo que es para las revistas publicadas por el Elsevier, saber si ese artículo está actualizado o no, saber si se ha sido rechazado, si se ha enviado otra revisión, si se ha actualizado. Toda esa información, bueno, es útil de saber de cara a realizar buenas investigaciones. Esto nos lo va a permitir la aplicación Crossmark. Y finalmente, para poder pasar todos los documentos de la carpeta, la fase de artículos relevantes a aquellos que vamos a leer, tenemos que priorizar. Porque vamos a tener una cantidad ingente de información posible y potencial para leer que tenemos que valorar y priorizar antes de ir con ella, ¿no? de leer. Yo suelo pasar priorizo todos los documentos y aquellos 3 primeros que me parezcan más relevantes los paso a la carpeta para leer. Y en este sentido tenemos que saber cómo leer los artículos y cómo tomar notas sobre esos documentos. Para leer críticamente un artículo científico, yo utilizo una técnica que se llama SQ3R, una técnica de lectura crítica que nos va a llevar a través de una serie de pasos a comprender verdaderamente la información presente en un artículo científico. SQ3R son las siglas de Scan, Question, Read, Record y Review. Scan. Bueno, aquí están las siglas. En primer lugar es scan, significa leer. Tenemos que hacer una... Se me coló la diapositiva. Tenemos que hacer una lectura rápida de todo el documento, centrándonos fundamentalmente en el título,
En el resumen, o abstract, como se llama dentro del campo científico, la introducción y la discusión. Fundamentalmente estas secciones son las que nos van a proveer de más información de cara a comprender lo que comprende ese artículo científico y de lo que trata realmente. Obviamente la metodología es también importante si estáis realizando un proyecto de investigación, pero bueno, la introducción nos permite saber cuál es la hipótesis, el problema a tratar. La discusión nos permite ya obtener información sobre los resultados y sobre la interpretación que se hace de ellos, y de manera simplificada es aquellas secciones que mejor idea general nos da. Después de haber realizado una búsqueda rápida, una lectura rápida, tenemos que realizar preguntas sobre lo que acabamos de leer o sobre lo que intuimos que podemos leer. Realizar preguntas sobre la introducción, por ejemplo, ¿qué problemas se está tratando? ¿Cuáles fueron las hipótesis de los investigadores? ¿Qué literatura, cómo han justificado los autores ese problema? También podemos realizar preguntas sobre la metodología. ¿Qué muestras ha empleado? ¿Qué diseño experimental se ha utilizado? ¿Cuál ha sido el procedimiento a seguir? Resultados. ¿Cuáles fueron los...? Digamos, hacernos preguntas sobre cada sección. Yo recomiendo que hagáis un listado de preguntas que podéis utilizar para todos los artículos científicos que vayáis leyendo. Una serie de preguntas que sean comunes a todos ellos y que en cierta manera, bueno, pues ayuden un poco a reflexionar sobre lo que vais a leer. Después de realizar estas preguntas llega el momento de contestarlas, y para ello lo que tenemos que hacer es leer calmadamente y de forma activa el documento, bueno, pues subrayando todo lo necesario para conseguir dar respuesta a estas cuestiones. Por ejemplo, ya veis, aquí he subrayado todo lo que puede tener implicación para resolver estas cuestiones. Y lo más importante, para poder comparar los artículos científicos entre sí, es crear una matriz de análisis de información. Esto nos va a permitir lograr reflexionar no ya solo sobre un artículo, sino sobre toda la literatura que nosotros consideremos relevante para nuestro trabajo. En esta matriz, bueno, pues yo suelo poner la fecha de lectura, el título del documento que he leído, la tipología del artículo, y luego realizo una serie de categorías que va a depender del tipo de documentación con el que esté tratando. Por ejemplo, podemos establecer una categoría hipótesis, técnica utilizada o la conclusión. Y iré listando pues todo lo que dice cada artículo sobre este. ¿Cuáles fueron las hipótesis del artículo 1? Hipótesis del artículo 2. Lo mismo para el artículo 1, para la técnica, sobre el artículo 1, artículo 2 y conclusión. De tal manera que luego pueda realizar resúmenes concretos para esa categoría. Realizar una revisión sistemática sobre lo tratado en el conjunto de los artículos para nuestra investigación. Esto nos va a permitir, bueno, pues hacernos una idea bastante buena de la literatura y llegar a conclusiones bastante buenas. Y finalmente, conviene que no solo, bueno, que revisemos lo que hayamos apuntado esta vez para la lectura de ese artículo, y que revisemos lo que hemos apuntado anteriormente para otros artículos para poder lograr esos nuevos conocimientos con el corpus de la literatura ya existente y que hemos explorado. Y además este proceso conviene hacerlo recurrentemente, para que cada vez podamos establecer un árbol de conocimientos cada vez mayor. Y bueno, finalmente, tras la lectura de un artículo científico, tras la lectura de cada artículo científico, tenemos que preguntarnos, ¿tengo la información suficiente sobre este tema? Si con la lectura de ese artículo tengo la información suficiente, no tengo por qué seguir leyendo. Pasamos a otro subobjetivo. Pero si no tengo, puedo tomar tres alternativas. Puedo o bien seguir los artículos que había registrado en esta carpeta de para leer. Podemos también realizar nuevas búsquedas con nuevos términos que nos permitan acceder a información distinta a la que ya disponíamos. O podemos también buscar artículos relacionados con ese documento que acabamos de leer. Al final esta va a ser una de las opciones principales. Digamos que vamos haciendo un poco de selección genética de los artículos que vayamos leyendo para lograr ir cada vez teniendo mejores documentos, ¿no?, a los que revisar. Para obtener información relacionada con los artículos más relevantes podemos usar mismamente una base de datos como es PubMed,
Web of Science o Google Scholar, solo tendríamos que ir a citado por. Estos serían artículos nuevos, más recientes al artículo que leímos, que están citándolo al artículo que leímos como referencia. Por ejemplo, yo acabo de leer un artículo que se llama... Bueno, un artículo y lo busco en Google Scholar y nos aparecerá aquí, este en concreto. Si doy a citado por, pues nos enseñaría todos los artículos que citan este artículo. Es muy probable que estén relacionados con ese documento. Pero también podríamos utilizar una red social que a mí me gusta mucho, que se llama ResearchGate. Aquí, por ejemplo, acabamos de leer este artículo y queremos buscar información muy relacionada con este documento. Pongo esto en la caja de búsqueda, el título del trabajo, y aquí nos muestra, bueno, pues, el artículo en cuestión. Damos aquí, nos muestra la información sobre este artículo que acabamos de leer, pero además nos muestra, bueno, pues que hay 471 personas que lo citan y que este artículo a su vez referencia a 93 artículos. Concretamente nos interesan estos, fundamentalmente. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa esto? Porque de cara a enseñaros una funcionalidad que tiene ResearchGate y que no he encontrado en ningún otro motor de búsqueda, que es las búsquedas contextualizadas. Nos muestran en qué contexto aparecen citado el artículo que acabamos de leer en otros documentos. Y esto es algo muy útil de cara a facilitar la recopilación de información. Muchas veces vemos que hay artículos que citan a otro, pero no sabemos en qué contexto lo citan. Bueno, pues esto nos permite de forma rápida y sencilla ver pues, artículos potenciales que pueden interesarnos relacionados con la temática. ¿Veis? Aquí aparecen todos estos artículos que aparecen junto a nuestro documento, podrían interesarnos potencialmente. Y bueno, finalmente, para acabar, ya tenemos que, una vez hemos recogido toda esa información relacionada con el artículo que acabamos de leer, evaluar si toda la estrategia que hemos seguido hasta el momento, desde la planificación, búsqueda, hasta el procesamiento de la información, ha sido válida o no y saber qué tenemos que mejorar para la próxima ocasión. Esto nos permitirá optimizar poco a poco nuestras búsquedas bibliográficas. Y nada, me gustaría acabar con esta frase de Isaac Newton, que hace muy referencia a la importancia de basarse en información, que es: si he logrado ver más lejos ha sido porque he subido a hombros. Con esto concluyo y muchas gracias.